En el caso asalto al Ministerio de Salud, según una investigación del Ministerio Público, se sustrajeron en el 2012 más de 50 millones de quetzales a través de contratos ilegales y plazas de trabajo ilícitas. En este proceso penal, el pasado 13 de julio de este 2021, en el juzgado de mayor riesgo D, el procesado y exgobernador de Baja Verapaz, Rafael Guzmán, fue sentenciado a través de un procedimiento abreviado a 2 años con 6 meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias. En la diligencia de reparación digna, el representante de la Procuraduría General de la Nación pidió que Guzmán pague 50,000 quetzales por el daño provocado al Estado. Al pago de la cantidad de 50,000 quetzales en concepto de daño moral o inmaterial, el cual deberá ser pagado mediante la compra de insumos necesarios para el centro de salud del municipio de Rabinal en el departamento de Baja Verapaz, los cuales deben ser donados y acreditar dicha donación en un plazo no mayor de 15 días ante esta judicatura. El acusado Rafael Guzmán fue gobernador de Baja Verapaz y, según la acusación en su contra, entre el 2013 a 2014 intervino ilícitamente en la adjudicación para la construcción de un hospital en Rabinal. La jueza aceptó la petición de la PGN y resolvió que Ricardo Guzmán pague 50,000 quetzales en insumos al Centro de Salud de Rabinal, Baja Verapaz, por haber cometido tráfico de influencias. La investigación arrojó que exfuncionarios de la cartera de salud, exdiputados, empresarios y particulares integraron una organización criminal para sustraer los fondos públicos del Ministerio de Salud. Aprovecharon un estado de calamidad que decretó el gobierno de aquella época para atender una emergencia que provocó un terremoto que afectó principalmente el occidente del país. El 28 de noviembre del 2020, en la Plaza de la Constitución, a un costado del Palacio Nacional de la Cultura, varias personas participaron en la destrucción y quema de una unidad del Servicio de Transporte Público Transurbano. Por ese hecho, la Policía Nacional Civil detuvo a Ángel Raúl Reyes Arias como uno de los responsables de los incidentes registrados en el centro histórico el 28 de noviembre del año pasado. En el juicio, la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, con las evidencias presentadas ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, demostró la culpabilidad de Reyes Arias y fue sentenciado a 8 años de cárcel inconmutable. La pena de prisión fue de 6 años por el delito de incendio y 2 años por el delito de atentado, para sumar un total de 8 años de prisión. En la audiencia de reparación digna se resolvió que el ahora sentenciado pague 104,000 quetzales por el daño provocado con la quema de la unidad del transporte público. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 28 de noviembre del 2020. El ahora sentenciado participó en el incendio de un bus colectivo de la línea Transurbano y en el atentado cometido en contra de un oficial de la Policía Nacional Civil. A ver, Sandy, vamos a tratar de explicar un poquito más a profundidad el proceso penal guatemalteco. Número uno, lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, el proceso penal aquí en Guatemala se divide en 3 partes. ¿Cuál es la primera? Audiencia de primera declaración, la segunda es la fase de investigación y la tercera es el juicio oral y público. ¿Qué pasa? En el juicio oral y público, Sandy, como tú bien sabes, hay 2 opciones, no se pueden tener. Lo primero que hay que tener claro es que un juez lo que dictamina es una resolución y esa resolución puede ser de 2 maneras, Sandy. ¿Cuáles pueden ser esas 2 maneras? Absolutoria o condenatoria. Excelente. Absolutoria o condenatoria. Si la resolución es absolutoria, pueden haber todavía algunos otros recursos, pero digamos que ahí queda. ¿Qué pasa cuando ya hay una condena, en verdad, una resolución condenatoria? Es decir, hay sentencia, como decimos. En firme. Bueno, pues aquí es lo que la gente a veces no conoce en Guatemala. ¿Por qué? Porque el proceso penal guatemalteco realmente otorga 2 sentencias, 2 castigos. Número 1, si es un delito, lo primero que se debe pagar son años de privación de libertad. Excelente. Pero después, 1, 2, 3 días después, cuando el juez lo disponga, se celebra otra audiencia. Y esa audiencia, Sandy, es conocida como la audiencia de reparación digna. Julio, y en estos casos, por ejemplo, ¿en todos aplica? Porque vemos que en unos tiene más trascendencia que en otros. Correcto. Entonces queda la duda, ¿en todos se tiene una reparación digna o hay algunos específicamente? Me gusta mucho esa pregunta porque es normal. La gente en Guatemala no conoce esto de la reparación digna. A ver,
Cada vez que hay una sentencia condenatoria, va a haber forzosamente, sin excepción, ¿verdad?, una segunda audiencia para fijar la reparación digna, así sea hasta por el delito más grave, que puede ser un asesinato, un femicidio, porque ya no puede reparar la vida de una persona, no va a resucitar. Pero la ley exige que, aparte de los años de privación de libertad, se fije un monto por parte del juez unipersonal o del tribunal de sentencia, que es un monto financiero en el cual la persona lo tiene que pagar. Y aquí es, fíjate, donde pasa un fenómeno, y esto se ve mucho, son casos que llevan mucho los defensores públicos penales. Le dicen, mire, es que yo ya cumplí mi sentencia. Sí, es cierto, ya cumplió la sentencia de cárcel, pero no ha pagado la reparación digna. Exactamente. Y en esa parte quiero que nos expliques, porque por ejemplo, en el caso de la quema del transurbano se fijó una reparación digna de más de 100,000 quetzales para esta persona. ¿Qué pasa si esta persona no tiene la capacidad económica para poder entonces pagar estos 104,000 quetzales? Que por cierto, antes de pedirle a nuestra producción que pasemos a nuestro remate B, específicamente donde vamos a explicar de mejor manera esto, un comentario. ¿Cómo es posible que al gobernador por el tráfico de influencias, exgobernador, le pongan 50,000 de reparación digna y al otro, en este caso este chico del transurbano, por los daños que causó, 104,000 quetzales? Como que la cosa ahí no está del todo pareja. Vamos con estos datos porque voy a explicar lo que estás tú preguntando, Sandy. Y esto es dramático, fíjense por favor. Sin embargo, cabe señalar que, tal y como dice el artículo 151 y 152 de la Constitución, el Estado de Guatemala también posee bienes, así como las personas individuales, ¿verdad? Cuando se cometen hechos delictivos en contra de bienes del erario público, la reparación digna debe ser cancelada al Estado guatemalteco de conformidad a la cantidad que dicte el juez. Y aquí viene la respuesta de lo que preguntas. Y si no lo puedo pagar, bueno, quien no pueda cancelar el monto de la sentencia dada en la audiencia de reparación digna deberá pedir al juez de ejecución el denominado perdón judicial, porque también lo pueden otorgar, hay un derecho de petición, pero solamente si así lo considera pertinente. De lo contrario, si no se solicita o si el juez dice no, hay una sentencia firme y hay que ejecutarla, deberá conmutarse, es decir, no puede pagar los 104,000 quetzales, no se preocupe, se lo vamos a cambiar. ¿A qué se lo vamos a cambiar? A razón de entre 5 a 100 quetzales diarios, para que sumado en días de privación de libertad se llegue al tiempo del monto fijado, es decir, puede estar mucho más tiempo privado de libertad por el monto fijado de audiencia de reparación digna que por el monto fijado en años de privación de libertad. Eso sí, con un solo límite, que es el límite que indica nuestra legislación penal, no más de 50 años de privación de libertad, pero igual es un montón de tiempo, ¿no? Y ahí no hay redención de pena, ahí no aplica, no aplica. Esta es entonces, es importante conocer cómo funciona este proceso, porque no en todos los casos vemos la reparación digna, o al menos que se hace tanto hincapié respecto al monto que se puede establecer. Nos explicas entonces que en todos los casos se aplica y en todos los delitos también. Fíjate que es cierto, en todos los casos y en todos los delitos. Recuerdo eso, sí, porque también por eso hay que explicar todas las aristas, ¿verdad? Lo general es eso, que se tiene que pagar y cancelar, porque así es la sentencia. Pero en un caso de una persona que representé, esta persona había cumplido ya su sentencia, ¿verdad? Por un delito, digamos, medio, ¿no? Estamos hablando de una estafa. Y tenía una cantidad, 10,000 quetzales para pagar en monto de reparación digna. No era una gran cantidad, se solicitó al juez de ejecución, que ya se había cumplido la sentencia de privación de libertad, si podía realmente otorgar ese perdón judicial a la reparación digna. Y en ese caso la respuesta fue positiva. Por supuesto que no va a ser positiva, por ejemplo, para casos de asesinatos, para casos de secuestro, para casos de alto impacto. Pero entonces nos queda hoy claro, y no se nos debe olvidar, que toda resolución condenatoria conlleva en sí dos sentencias, dos penas. Exacto. Y vaya si no causa pena la reparación. Pero mira, Julio, ¿cómo es el criterio? Es bien difícil de comprender a veces las resoluciones, porque dando los dos ejemplos, los dos casos de esta semana, el caso del exgobernador versus el de este chico que incendió, ¿verdad? Que fue uno de los que incendió. Que no fue el único, además. Exactamente. Sí.
¿Por qué la diferencia entonces en el tema de la reparación digna? Es decir, ¿porque hay más daños? ¿O cómo se mide esta situación? Varias cosas en las cuales podemos o no podemos estar de acuerdo. Particularmente, yo no estoy de acuerdo en esa situación de que sea el criterio del juez y que no exista, digamos, una tabla, ¿no? Algún parámetro. ¿Por qué? Porque se supone que si el otro era exgobernador, por el simple hecho de ser un funcionario público y haber defraudado a la población guatemalteca y al Estado, esa pena podría inclusive haberse aumentado en una tercera parte, en ambas situaciones, tanto en la prisión como en la reparación digna. En el caso del chico, la pena es alta porque es lo que estima el juzgador, en este caso el tribunal de sentencia, de que es lo equivalente al daño causado, es decir, lo que cuesta el autobús que se quemó, que pues evidentemente ha de ser caro, y ese es el precio en el que se tasó. Pero así es como debe de verse, es decir, al menos en la ley, tiene que ser equivalente, fíjate tú, equivalente al daño causado. Pregunta, ¿y cuando es un femicidio? Pregunta, ¿y cuando es un asesinato? ¿Acaso le podemos poner precio a la vida? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa en esas audiencias de reparación digna? Generalmente se han fijado montos de 100,000, 200,000 quetzales, que es lo que estiman, porque hay que estimar al final de cuentas un precio, el precio de la vida. Y eso, para muchos de los condenados, es impagable, ¿no? Y casi aquí representa, pues, aunque no existe, la cadena perpetua, ¿no? Algo muy similar a... ¿En los casos de familia aplica esta situación? Sí, también? aplica también. Fíjate que aplica en casos donde yo he visto, fíjate, Sandy, sentencias de reparación digna, la más grande que yo he visto, hasta por 1.7 millones de quetzales. Wow. Y resulta que la persona no los puede pagar y ahí sigue, privado de libertad, esperando hasta que llegue a los 50 años de privación de libertad, que no sé si va a llegar, pues estoy hablando de un hombre de 70, 75 años. Imagínate, y la verdad también, pues los criterios que tendrán los jueces... Defraudación tributaria fue el caso, ¿eh? Imagínate, los casos, bueno, los jueces, las resoluciones que emiten a veces, pues... Son injustas en cierto punto. Sí, porque imagínate, el caso de una persona que esté acusado por el tema de manutención, que se lleve un proceso un poco más, pues ya al lado penal, ¿no? Así es. Entonces, que no tenga los recursos y que por eso no haya pagado. No, te quedas preso eternamente. Exacto, No y que no ni tenga ni para pagar un abogado. Exacto. Y entonces acudes a la defensa pública penal. Se supone que no tiene entonces los recursos. ¿Y cómo se le va a pedir una reparación digna? ¿Cómo aplican estos casos? ¿Tú has visto alguna situación similar? He visto estas situaciones, conozco casos de personas que me han inclusive pedido, ayúdeme, represénteme, pero por ejemplo, yo represento a nadie que haya estado ligado al narcotráfico. Un caso de otra persona, fíjate, que en un lugar allá por carretera El Salvador es copado, definitivamente fue obviamente... fue alertada la PNC por la Policía Nacional Civil, revisan su vehículo, llevaba alrededor de 1,000,000 de quetzales, 1,000,000 y pico, 1,200,000 quetzales, es trasladado a Torre de Tribunales, es condenado a X cantidad de años, no muchos, alrededor de unos 8 o 10 años, ya cumplió la pena, pero no puede pagar ese 1,000,000 de quetzales. Y aquí lo que pasa y lo que es interesante, Sandy, que la gente, como no conoce de la reparación digna y no conoce que hay procesos en los cuales por lo menos por el artículo 28 constitucional puede decirle, señor juez, podemos revisar eso y hacer algo más, se queda prácticamente eternamente privada de libertad. Terrible, ¿no? Para ir concluyendo, entonces, ¿buena o mala la reparación digna o hay que analizar también, modificar esta situación? Pero hay que modificarla. Hay que analizarla, hay que estandarizarla y hay que ser parejo para todos. Y duro con los que hay que ser duro. Asesinos, secuestradores, funcionarios públicos que se aprovechen, en este caso, a través de corrupción y del erario nacional. Sandy, una pregunta, ya que terminamos este tema. Tú hay varios países que conoces. Japón, si no me equivoco, es un país que tú conoces, ¿verdad? Así es. Por cierto, es un aliado estratégico para nuestro país en diversos sectores, que le daremos a conocer cuando regresemos, porque también se tendrá una ayuda para nuestro país y tiene que saber de qué se trata. Yo tengo una duda antes de irnos a esa pausa. ¿Qué será y por qué se estará dando esto que ahora Japón va a venir a ofrecer esta ayuda? No estoy diciendo que no lo haga antes, sí lo ha hecho antes, pero es que ahora es una ayuda fuerte. ¿De qué se trata? Eso sí lo miramos cuando regresemos, ¿te parece? Así es, lo invitamos a seguir con nosotros, ya volvemos. No cambie porque nosotros somos A la Medida.